El tema que nos ocupa para hoy es la presidencia de Guadalupe Victoria, que como bien sabemos fue el primero en su cargo. Lo ocupó primero de una manera interina en 1824 para después ya ser presidente legal de abril de 1825 a 1829. Vamos a recordar los temas previos a este mandato de Lope Victoria. Vimos hace unos días el tema de la Carta Magna de 1824. Esta constitución señala varias cosas. Primero, tenemos entonces 19 estados, 5 territorios y un distrito federal. Otra de las leyes sancionadas en esa Carta Magna es que la única religión es la católica. Otra de esas leyes divide los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La preeminencia política recaerá no en el presidente de la República, sino va a ser en el Congreso. Esa va a ser una cuestión muy polémica. Las elecciones para presidente, cargo que sería por 4 años, que también tenemos la figura de un vicepresidente, sería a través de las legislaturas locales, donde se van a proponer a los participantes del primer lugar, cosa muy divertida, muy curiosa para nosotros en el siglo XXI. Primer lugar de esas elecciones indirectas por medio de las legislaturas locales, o sea, los congresos locales, sería el presidente. El segundo lugar, cosa inaudita para nosotros hoy en día, sería el vicepresidente. Entonces tendríamos, por decirlo de alguna manera, que si con esa fórmula política hubiera sido la elección de hace 2 años, del 2018, presidente el Peje, vicepresidente Videgaray, ¿no? Entonces serían pues enemigos políticos, como en efecto son, muy diferente a como lo hacen los norteamericanos, que son compañeros de fórmula, que son del mismo partido. Recordarán también que esa forma del vicepresidente en Latinoamérica pues, ha causado pues mucho resquemor, porque otro de los episodios donde un vicepresidente se levanta en armas lo tenemos o se rebela contra el presidente en turno hace unos pocos años con Dilma Rousseff, cuando su vicepresidente pues, la quitó del puesto. Entonces vemos que entonces que América Latina, desde que sus colonias se hicieron independientes y ahora tenemos países, un caso es México, también que es un caso inaudito, porque como bien sabemos los demás virreinatos latinoamericanos se fraccionaron. En el caso mexicano, pues vemos que con el imperio de Iturbide pues se juntan las comandancias del norte, los territorios del norte, Nuevo México, California, Texas, Santander, las audiencias, la capitanía de Guatemala y el territorio de Yucatán, que no estaban muchos de estos dentro del reino de la Nueva España. Entonces el caso mexicano, desde su independencia 1821, donde se integran estos territorios, pues la hacen un país pues, realmente muy grande. A lo mejor no hay cohesión. Ya vimos también que el imperio de Iturbide pues dura muy poco, del 21 al 23, y en este año de 23 pues Iturbide se exilia, y vemos que, como dijimos en otra clase, que tenemos un Congreso mexicano con mucho poder, donde los diputados pues van a tener en el segundo Congreso Constituyente del 23 la facultad de sancionar una nueva constitución. Por fin se tiene una propia. A lo mejor los modelos no son los idóneos, porque México voltea a la de Cádiz 1812, pero también va a tener como modelo la norteamericana de 1787, y pues además del aporte propio, ¿no? En donde se critica esta Carta Magna mexicana, primero porque no hay tolerancia religiosa. Como bien lo indica su artículo primero, la única religión es la católica. Entonces vemos ahí poco a poco que
en el caso mexicano, pues va cobrando el ejercicio del poder. Tenemos un intento de una monarquía que no cuaja, ya explicamos muchas de las razones. Después hay un interregno donde hay un triunvirato, hay tres autoridades en el ejecutivo para dar paso a la presidencia interina, primero de Lupe Victoria unos cuantos meses, y ya después, cuando se sanciona esta constitución del 24, tendríamos entonces un presidente con un vicepresidente por 4 años. La salvedad de explicar cómo operó esta constitución, que es muy federal, que da a los estados que son libres, autónomos y soberanos, va a provocar muchísimos problemas. Entonces tenemos que los estados son autónomos. Tenemos que la preeminencia política es de los diputados. Quedan entonces muy poquito por hacer. Entonces vamos a ver poco a poco cómo salva esta situación tan complicada el primer gobierno de que emanado de esta Carta Magna del 24. La presidencia entonces de Lupe Victoria, que dura de 1825, ya como presidente legal, a 1829, pues es de los pocos presidentes que puede terminar su periodo. Vamos a ver que hay un cúmulo de problemas, que el país recién independizado pues tiene muchas cuestiones pendientes, impuestos, economía, destruida la minería, sin comercio, sin marina mercante, con muchos soldados, que va a ser un problema fundamental durante largos años, ese problema de cómo mantener un ejército que devora todo el presupuesto, y además sin contar con un buen sistema de tributación. Entonces Lupe Victoria tiene 4 ministros. Ya habíamos dicho esto de los secretarios de Estado para aquel momento cuando México se independiza. Iturbide propone 4 secretarías: la de Relaciones Interiores y Exteriores, la de Hacienda, la de Negocios Eclesiásticos y Justicia, y por otro la última, Guerra y Marina. Entonces vemos que cuando el país se independiza no hay partidos políticos. Una de las cuestiones muy interesantes para su estudio es ver cómo las logias llegaron a México, bueno, Nueva España, con el ejército expedicionario español, que llegó, como ya platicamos en otra clase, en 1814, y vamos a encontrarnos en el periodo de gobierno de Lupe Victoria 2 logias: la logia yorquina, tendiente, proclive a ser como los norteamericanos, que es su gran líder, el gran masón, grado 33, es Vicente Guerrero. Y por otra parte tenemos la logia escocesa, donde su gran maestre es Nicolás Bravo. Y los problemas comienzan a aparecer. Lupe Victoria, pues como no hay dinero, tiene que pedir prestado. Eso se llama empréstito, es un préstamo que pide un gobierno a otro. Los británicos le prestan a México 15 millones de pesos, solamente le entregan 7, pero los intereses van a ser sobre todo el monto total de esta operación. Bueno, ok. Con esa lana pues se ponen a echar pues varios proyectos, se paga a los soldados, se paga el ejército, que devora, como dije hace ratito, pues las finanzas públicas. Y en el tema de la independencia, por fin logran echar del último bastión allá en Veracruz, San Juan de Ulúa, al último reducto que está ahí de tropas españolas. Bien, entonces ya con eso se consolida, compran varios barcos con ese dinerito que se tiene. Y en el ámbito de la política interior, como hace rato dejé ver, que hay problemas entre el vicepresidente y el presidente porque no son de la misma afiliación política, aunque los dos fueron insurgentes. En Tulancingo, 1827, se levanta en armas contra el gobierno. Cosa curiosa, Nicolás Bravo, en su papel de gran maestre de los escoceses, pero también fungiendo como vicepresidente mexicano. Ya tenemos ahí un problema. La bandera es que no quieren que siga molestando, por como ellos decían, el embajador norteamericano Poinsett, que tiene gran ascendente en la logia yorquina.
el presidente Victoria pone al frente de las tropas del ejército al general Vicente Guerrero, que habían sido compañeros de armas estos tres. A ver, recuerden, con Morelos, sus lugartenientes, además de Galeana, era también Nicolás Bravo, ahí lo tenemos, Lupe Victoria, lo tenemos como presidente, y Vicente Guerrero. Ahora tienen para el año de 27 diversos papeles, y en este papel, esta tragicomedia mexicana, pues vemos que el gran maestre de los yorquinos, Vicente Guerrero, pues le da sus cates, le da sus buenos coscorrones a Nicolás Bravo, pierde Bravo, se tiene que exiliar. Realmente la pena que le iba a tocar es la muerte, pero vemos que la transmuta Lupe Victoria y lo perdonan. Entonces, estas logias, al no haber partidos políticos, pues vemos que con esta batalla de Tulancingo 1827, la logia escocesa pues prácticamente pierde a sus cabezas, a sus líderes, dejando a la yorquina pues libre para contender en las futuras elecciones presidenciales de 1828 para tomar posesión como presidente 1829. Entonces los yorquinos tienen el camino libre prácticamente para contender entre ellos y pues ser presidentes de la República. A ver, recapitulando de este tema, estamos viendo el tema de la presidencia de Guadalupe Victoria, que es un insurgente que estuvo con Morelos, después estuvo muy activo en las costas veracruzanas, se une al plan de Iguala, después se rebela contra Iturbide, es muy cómplice con Santana, y para 1825, conforme a la Constitución del 24, es presidente. Termina bien su periodo, son 4 años. La elección, como hace ratito les mencioné, es una elección que ahora ya no se hace, sino que es por votación directa, pero de los miembros de cada legislatura local, o sea, de los congresos locales. Entonces vemos que este Lupe Victoria pues tiene pues mucho que hacer. Es un presidente que se ha considerado como intermedio entre las logias, que realmente son poderosas, las logias masónicas que han llegado al país al carecer de partidos políticos, pues son los que realmente dentro de sus luces, que así se llaman, discuten de política, proponen, hay propuestas muy interesantes sobre cómo federarse, que algunos son proclives a la república, otros a un sistema central. Ya nadie habla de la monarquía, por lo menos por un tiempo, como bien sabemos. Agustín Iturbide pues lo echaron del poder de una manera espantosísima, y cuando regresa en el 24 pues lo fusilan. Entonces vemos que Iturbide pues ya cayó de la figura política. Ahora el papel donde se menciona que la independencia realmente se logra cuando Lupe Victoria, que es insurgente, es presidente. Bien, la problemática. México tiene que enfrentar pues la escasez de dinero. Piden prestado. Inglaterra le da un dinerito que solamente pues, le dan la mitad, pero los intereses son por el total. Afianza la independencia. Ya sabemos que España no reconoce la independencia mexicana, sino lo va a hacer mucho tiempo después. Entonces logran echar el último reducto español de San Juan de Ulúa, donde México pues compró varias embarcaciones chiquitas para poder bombardear esa fortaleza que ustedes algunos ya conocen, pues que está ahora dentro del puerto de Veracruz. Bien, en el ámbito interno, como hace rato expliqué, lo que hace Lupe Victoria es navegar entre las aguas de las logias, entre los yorquinos y los escoceses, se posiciona en un carácter intermedio, no le da juego a ninguna, pero con las especulaciones, con la grilla, como hoy decimos, donde la intromisión del embajador norteamericano es muy clara, pues se rompen las banderas de esa realidad política pegada con alfileres, que es muy volátil. Entonces va a haber un levantamiento, cosa inaudita, que el vicepresidente se levante en armas contra el presidente en funciones. Cae
en la batalla de Tulancingo, la facción escocesa, que es dirigida por Nicolás Bravo. Entonces los yorquinos, que es la otra logia que es poderosa, pues prácticamente tiene el camino despejado para que la elección de finales de 1828 sea solamente entre ellos, porque los escoceses, pues gran parte de la plana mayor de esta logia se tiene que ir a Guayaquil al destierro. Entonces, de la presidencia de Lupe Victoria, ¿qué podemos decir? Que duró en efecto sus 4 años, que aplicó el Código del 24, es decir, la Constitución. Tuvo en efecto algunos problemas con gobernadores que se querían ir del pacto federal, que por negociaciones pudo conservarlos. También mandó al lejano norte una comisión de generales para que estudiaran el caso de Texas, ya que los norteamericanos comenzaron a ofrecer dinero por ese territorio. Ocupa la fortaleza de San Juan de Ulúa, ya prácticamente no hay presencia militar extranjera en el país, y el aspecto económico pues lo va a salvar con un empréstito que pide a un banco británico. Y con este dinero que tiene, que son 7 millones y tantos de pesos, pues crea un fondo para la inversión pública, va a tratar de sacar del atolladero las minas, va a tratar de hacer un banco de inversión, no lo va a lograr, pero lo que sí tiene es suficiente dinero para pagar a los soldados. Recuerden, en política la lana es fundamental. El dinero pues compra conciencias, compra voluntades, y lo más significativo de esto es que también compra lealtades. Entonces, prácticamente fue un político importante. Su presidencia pues logró consolidar lo que sería una república federal. No se tenía pues ninguna experiencia sobre cómo debería de comportarse un presidente de la república. Es una experiencia inédita para el caso mexicano. Lo logra bien. Es un presidente muy bien posicionado dentro de la historia patria, porque pues supo capotear las tormentas políticas entre las logias, las ambiciones de las potencias extranjeras que también se dejan ver, donde pues, los norteamericanos, como siempre, han pedido que se les venda territorio. Ellos están muy acostumbrados a eso porque pues compraron Alaska, compraron la Luisiana, en fin. Y la sucesión presidencial, eso sí va a ser algo digno de una telenovela mexicana, porque lo que vamos a ver, como hace rato mencionamos, es que los yorquinos van a ser los únicos de la escena política. La elección entonces se verifica 1828. Tenemos dos opositores, dos contendientes. Por un lado, Manuel Gómez Pedraza, y por el otro, también el yorquino Vicente Guerrero. La elección de las diputaciones locales le da el triunfo a Gómez Pedraza. En la capital pues se enojan muchísimo los seguidores de Vicente Guerrero, hacen todo un borlote, hay un motín en la Ciudad de México, en los cajones donde ahora está la explanada, la plaza de armas. Ahí había un comercio importante, lo saquean, pues la gente se espanta muchísimo. Vemos que Gómez Pedraza se esconde en un convento, ya no sale, y el Congreso General mexicano toma ese problema como qué hacer con esa bronca de que pues, la elección no les gustó. Y entonces tenemos algo muy curioso que ya ha pasado. Entonces el que queda electo como presidente pues no gobierna. Para muchos es el primer gran fraude mexicano, para otros esa elección, que es la segunda con la Carta Magna del 24, pues realmente ahí se echa por tierra lo que pudo haber sido consolidar un proyecto pues muy a la mexicana, unas reglas muy a la mexicana. Entonces pues como la elección no fue del modo de Vicente Guerrero, pues hace, como dirán por ahí,
hace su berrinche, hacen una sonada, un motín. El Congreso también general, para muchos ya dije que estaba fuera de su jurisprudencia, logra conciliar los intereses y decide este Congreso mexicano sancionar que entonces el presidente para 1829-1833 sería Vicente Guerrero. Así termina entonces el periodo de Lope Victoria, pues a lo mejor con un mal sabor de boca, porque hay un fraude electoral o hay una manipulación del electorado donde interviene el Congreso mexicano y señala que el presidente entonces para el siguiente periodo sería Vicente Guerrero. Bien, ahora van las recomendaciones. Me encantaría que buscaran, hay un escritor muy padre, un literato mexicano que le gustan los temas de historia, que se llama Eugenio Aguirre. Tiene una vasta producción literaria y yo les recomendaría que buscaran, por favor, para leer la novela que se llama Victoria. Entonces, Eugenio Aguirre y la novela se llama Victoria. Léanla, les va a gustar. Tiene más textos y iré recomendando otros más a lo largo de estos videos donde van a escuchar mi voz, donde me van a ver. Y entonces exhorto, también aprovechando el comercial, a que sigan viendo los videos, vayan haciendo lo que les pida, algunos mapas, cuadros, que lean las novelas que recomiendo. Sería todo por hoy. Que tengan un excelente día.